Un niño llamado Chrome perdió a sus padres en un ataque monstruoso. Desde ese día, juró que se convertiría en un aventurero. En este mundo, los humanos recibieron habilidades de Dios para luchar contra monstruos, habilidades que se revelaron antes de los 12 años. Entre todos los aventureros, los de rango S estaban en la cima, con un poder capaz de rivalizar con todo un ejército. De niño, Chrome soñaba con realizar hazañas heroicas como las de los cuentos de hadas. Por lo tanto, rezó con devoción a Dios, pidiendo el poder para liberar al mundo del mal. Pero sus esperanzas fueron traicionadas. Un día, descubrió que su habilidad finalmente se había manifestado y se apresuró a contárselo a un sacerdote. Sin embargo, este expresó su preocupación y con eso, el mundo de Chrome se derrumbó al enterarse de que su habilidad le hacía casi imposible convertirse en aventurero. Años después, Chrome se encontró en una mazmorra. Ahí, un hombre llamado Arthur le ordenó que caminara erguido. Chrome se disculpó rápidamente, pero Arthur no dejaba de recordarle que tenía suerte de haber sido contratado. A pesar de su inútil habilidad, su capacidad de revivir una vez era considerada casi inútil para los aventureros centrados en el combate. Como resultado, Chrome vivía como un aventurero de tercera categoría, aceptando trabajos que otros rechazaban. Aún así, se enorgullecía de desempeñar incluso un pequeño papel en la protección del país. De repente, Arthur le mencionó a otro hombre que la hermana de Chrome tenía magia, pero se negó a unirse a su grupo. El otro hombre coincidió en que sin duda tenía potencial. Al oír esto, Chrome simplemente rió torpemente. Poco después, se oyó un ruido extraño. Arthur se giró rápidamente y vio acercarse un monstruo. Desenvainó su espada y usó su habilidad de fuego, mientras su compañera usaba su inmensa fuerza. Juntos, derrotaron rápidamente a la criatura. Después, comentaron que los diablillos eran amenazas menores, pero que seguían merodeando. Arthur le ordenó a Chrome que recuperara la piedra mágica del monstruo. Chrome la tomó, pero les recordó al grupo que se habían desviado de la ruta y les pidió que regresaran. Arthur, irritado, ignoró la advertencia. De repente, un sonido desde arriba llamó la atención de todos. Al levantar la vista, Chrome abrió mucho los ojos. Varios ojos los observaban desde las sombras. Eran osos bichos. Arthur se dio cuenta rápidamente que los diablillos los habían guiado hasta allí. Aún así, intentaron luchar, pero los enemigos eran incontables. Arthur se dio cuenta de que eran fuertes, numerosos y hambrientos. Su expresión cambió entonces como si se le hubiera ocurrido una idea. Mientras tanto, Chrome también luchaba contra los osos bichos, pero pronto se dio cuenta de que sus golpes apenas eran efectivos. De repente, oyó un sonido y miró hacia arriba. Arthur había trepado por un acantilado cercano. Chrome gritó pidiendo ayuda, pero Arthur dijo que su muerte sería mejor que arriesgar a todos. Lo justificó diciendo que la capacidad de Chrome para revivir lo salvaría una vez, así que lo abandonaron. Chrome sabía que escapar era imposible, incluso con la resurrección. Pronto los monstruos avanzaron, mordiéndolo con furia. El dolor lo atravesó por completo, pero se negó a dejar que su vida terminara ahí. Finalmente, los monstruos perdieron el interés y lo dieron por muerto. En ese momento, su habilidad de resurrección se activó. El tiempo pasó como un rayo hasta que despertó y se dio cuenta de que estaba vivo, pero no sabía qué hacer. Entonces notó una mano esquelética frente a él. Poco después, vio su reflejo esquelético en la hoja de la espada. De inmediato, examinó su cuerpo y se sobresaltó al darse cuenta de que ni siquiera podía hablar. Desesperado por respuestas, abrió su pantalla de estado. Ahí vio que su nivel ya no era 9 y que su especie ahora figuraba como blanca. Descubrió que un blanco era un cadáver infundido con maná, peligroso para aventureros de bajo nivel, pero sin conciencia. Al leer esto, Chrome se sintió invadido por la ira, pues era evidente que tenía conciencia. Recordó que el sacerdote había dicho que su habilidad no estaba registrada y que no era apta para la aventura. Ahora se preguntaba si su transformación se debía a sus heridas o al maná de la mazmorra. En cualquier caso, su estado actual era prácticamente una sentencia de muerte. Con esto en mente, aceptó que realmente había muerto. Al observarse, recordó su vida insatisfactoria. Soñaba con proteger el país, pero fue maldecido con una habilidad defectuosa. Aunque arriesgaba su vida a diario, era ridiculizado. Recordó a su hermana diciendo que si no tenía talento debía rendirse. Tal vez tenía razón. Se le llenaron los ojos de lágrimas al pensar que solo los talentosos se convertían en aventureros de alto nivel.
pero descartó la idea. Recordó que los monstruos podían evolucionar con niveles y habilidades, y pensó que tal vez podría recuperar su humanidad. Si eso pasaba, incluso podría alcanzar el rango S, que había abandonado. Aún así, los blancos eran monstruos débiles y evolucionar desde esa forma parecía imposible. Pero recordó que no era un monstruo cualquiera, tenía mente. Esa era su ventaja, su única esperanza. Más tarde, mientras fingía estar muerto, se dio cuenta de que su forma esquelética le permitía pasar desapercibido para los monstruos. Determinado a sobrevivir, empezó a estudiar la mazmorra, observando a las presas más débiles y buscando puntos de ataque. Un día, vio a un goblin cerca. Intentó acercarse sigilosamente, pero el goblin permaneció alerta. Sin embargo, solo vio una mano esquelética en el suelo. De repente, Chrome saltó de las sombras y atacó al goblin por detrás. Su truco funcionó a la perfección. Logró ascender del nivel 1 al 3. Derrotar a un monstruo más fuerte que él lo llenó de confianza. Con su inteligencia y su cuerpo esquelético, creía que podía alcanzar el nivel máximo de un blanco, nivel 5, y evolucionar. Tras vivir una vez, decidió luchar como si su vida dependiera de ello. Pronto se tropezó con otro monstruo. Al comprobar su estado, descubrió que era una babosa goblin y con firme determinación la partió por la mitad. Como resultado, solo obtuvo un punto de experiencia, una cantidad frustrantemente baja. Entonces se dio cuenta de que su estrategia de evitar enemigos fuertes y cazar solo a los débiles había llegado a su límite. Si continuaba así, podía tardar décadas en evolucionar. Por lo tanto, decidió cazar enemigos más fuertes. Pero antes de eso, bajó la espada un momento y se sentó a su lado. De repente, sintió que ya no necesitaba descansar ni comer, pero si permanecía despierto todo el tiempo, temía olvidar lo que era ser humano. Cerrando los ojos, admitió que no necesitar comer era algo conveniente. Sin embargo, la falta de luz solar en la mazmorra dificultaba seguir el paso del tiempo, así que esperaba que hubiera pasado menos de una semana y se preguntó si su hermana Claya estaría preocupada, pues estaba acostumbrada a sus ausencias. Con eso en mente, recordó la vez que ella lo salvó y le dijo que dejara las aventuras si no tenía el talento. Concluyó que probablemente no le molestaría mucho su ausencia. Consciente del peso de ese pensamiento, culpó a la opresiva mazmorra por esa negatividad. En cualquier caso, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, pues necesitaba arriesgarse para hacerse más fuerte. Poco después, apareció un lobo. Su estado revelaba que era un ojo rojo. Chrome fingió estar muerto al ver que la criatura se acercaba. La bestia le enseñó los dientes, pero finalmente decidió seguir adelante. Aún así, Chrome estaba de los nervios. Si lo derrotaba, también subiría de nivel. Sin embargo, el ojo rojo de nivel 7 era mucho más fuerte y rápido que él, que aún estaba en el nivel 3. Tenía las de perder, pero Chrome era un monstruo con inteligencia y ventajas humanas. En silencio, comenzó a seguir a Ojo Rojo. Su apariencia de muerto le permitía observar a sus objetivos sin ser detectado. Finalmente, Chrome localizó el territorio de Ojo Rojo y comenzó a planear su siguiente movimiento. No tardó en descubrir una bolsa junto al cuerpo inmóvil de Chrome. Impulsado por la curiosidad, la bestia se acercó a investigar. En ese momento, Chrome se puso de pie de un salto, corrió tras ella y clavó su espada en la espalda de la criatura. El ojo rojo rugió de dolor. Mientras la sangre salpicaba, Chrome se sintió aliviado al haber adivinado que la criatura se acercaría al equipaje de un cadáver para buscar comida. Pronto, la pelea los llevó a caer por un precipicio. Al estrellarse contra el suelo, Chrome comenzó a apuñalarlo de nuevo. Aunque su forma esquelética carecía de carne, su ligereza le daba velocidad. Contra un enemigo más fuerte, usó todos sus recursos y continuó atacando. Pero de repente, el ojo rojo mordió su espada y también le clavó los dientes en el brazo. Poco después, se arrancó la extremidad que aún sostenía el arma. Al darse cuenta, pero se negó a rendirse, usó el brazo amputado y lo clavó en el cuerpo de la criatura. El ojo rojo gimió de dolor al perder más sangre. Tras morir, Chrome salió victorioso. Su nivel subió del 3 al 5. Por fin, había cumplido las condiciones para su evolución. Sabiéndolo, se maravilló de su creciente velocidad, resultado de la resistencia de su monstruoso cuerpo. Además, comprendió instintivamente cómo evolucionar, así que caminó hacia un lago cercano. Poco después, un crujido resonó en sus huesos. Su cuerpo comenzó a transformarse. El proceso también le devolvió el brazo perdido. Al cambiar de forma, esperaba parecer más humano, pero en cambio, el reflejo mostró a un ghoul, un demonio devorador de cadáveres con
garras, colmillos y el poder de la regeneración. Aunque su apariencia seguía siendo monstruosa, sentía satisfacción al ser más humano que antes. Además, su brazo restaurado debía de ser un beneficio de la evolución. Al revisar su estado, descubrió que todos sus atributos se habían aumentado y que había adquirido la tan ansiada capacidad de regenerarse. Aún así, convertirse en un monstruo nunca estuvo en sus planes. Sin embargo, descubrió que un ghoul podía evolucionar de nuevo al alcanzar el nivel 20. Con este objetivo en mente, un escalofrío de emoción lo recorrió. Necesitaba seguir evolucionando para recuperar su forma humana y convertirse en el aventurero más fuerte. Después de eso, el siguiente oponente de Chrome fue una enorme y monstruosa rata. La criatura intentó arrebatarle la espada, pero él la retiró rápidamente. Sin embargo, sus garras se interpusieron en su agarre. De repente, la rata se abalanzó sobre su pecho, derribándolo y causándole dolor. Decidiendo cambiar de táctica, Chrome arrojó su espada contra la rata. Mientras la bestia lo perseguía, saltó y clavó sus garras profundamente en su cuerpo. Mientras la rata caía, Chrome miró sus garras y se dio cuenta de que un arma podría ser un obstáculo. Aunque la batalla le había otorgado 7 puntos de experiencia, Chrome subió de nivel de 5 a 6, pero todavía estaba lejos de la siguiente evolución en el nivel 20. Dejando ese pensamiento de lado, activó su habilidad de regeneración. La herida en su abdomen sanó rápidamente. En efecto, el cuerpo de un ghoul era sumamente conveniente, sin embargo también traía consigo un hambre terrible. Sin dudarlo, le arrancó una pata a la rata. La carne estaba asquerosa, pero no pudo resistir, lo que le hizo darse cuenta de que se estaba volviendo cada vez más monstruoso. Aún así, se detuvo un momento al comprender que este estilo de vida se sentía más humano que el vacío que había sentido como esqueleto. Apretando el puño, se dijo a sí mismo que estaba más cerca de ser humano. Con esa determinación, terminó la comida sin restricciones. Días después, se topó con un orco de nivel 14. Sin dar más tiempo, le propinó un fuerte golpe en la cabeza. Como recompensa, recibió 33 puntos de experiencia y ascendió al nivel 14. Al ver esto, Chrome se dio cuenta de que su progreso era impresionante. Gracias a su habilidad de regeneración, podía arriesgarse sin miedo y como no muerto, la fatiga nunca lo detuvo. Ahora solo necesitaba 6 niveles más para volver a evolucionar. Aún así, su progreso le parecía poco realista, pues ya era más fuerte que en el nivel 9. Esperaba que su siguiente evolución lo acercara a la forma humana, pero este pensamiento le recordó a su hermana, Claya, y se preguntó qué estaría haciendo. Habían sido muy unidos en el pasado, pero en los últimos años apenas le había hablado. Su habilidad limitada dificultaba la vida como aventurero, y sus bajos ingresos dificultaban constantemente su sustento. A diferencia de él, ella había sido bendecida con una habilidad mágica ideal para aventureros. El día que ella alcanzó el rango C, él se acercó para hablar con ella, pero ella se quedó mirándolo. Aún así, él sonrió y le dijo que era increíble, aunque él seguía anclado en el rango Dank. En respuesta, ella le dijo que era tontería que un debilucho como él insistiera en ser aventurero. Luego le preguntó por qué no se rendía si no tenía talento para ello. Después de eso, su talento natural contrastó aún más con la falta de habilidad de él, y comenzó a menospreciarlo. A medida que su carrera progresaba, hablaban cada vez menos hasta que la vergüenza hizo que Chrome evitara volver a casa. Ahora, después de tanto tiempo, Chrome se preguntaba si a ella todavía le importaba su destino o si no sentía nada en absoluto. En cualquier caso, sabía que no podía regresar a casa en su forma actual, pues recibiría una exterminación inmediata. Además, todavía no podía hablar bien, solo emitía sonidos guturales que le forzaban la voz. Perdido en sus pensamientos, Chrome oyó movimiento dentro de la mazmorra. Al principio pensó que era un goblin, pero al comprobarlo, descubrió un grupo de personas cerca, lo que lo sorprendió. Y entre ellas estaba Claya. Aunque la mazmorra estaba cerca de la ciudad, no esperaba este encuentro. Convencido de que lo matarían si lo descubrían, intentó escapar sin ser visto. Mientras tanto, Claya cuestionó la pérdida de Salvador, y un hombre admitió que no esperaban que se necesitara tanto. Otra mujer comentó entonces que no podían verificar la cantidad, ya que las bolsas de almacenamiento eran opacas. Claya, sin embargo, lo consideró una falla fundamental y cuestionó la preparación del grupo contra las mordeduras de monstruos. La mujer replicó que la mayoría de las heridas podían curarse con pociones de limpieza, pero Claya criticó al hombre, cuestionando si se podía confiar en alguien tan poco preparado en situaciones peligrosas. Al oír esto, él replicó diciendo que habían accedido a ayudarla en el último
minuto. Sin embargo, ella sostuvo que la responsabilidad era solo suya, sin excusas para la falta de preparación cuando había vidas en juego. Esto enfureció aún más al hombre. Observando atentamente, Crumb se dio cuenta de que Claya no había cambiado, ni siquiera dentro de la mazmorra. Si bien coincidía con sus argumentos, le pareció que había sido demasiado dura. En medio de todo esto, la garra de Crumb rozó accidentalmente la pared. Al oír el sonido, todo el grupo giró de inmediato en esa dirección. Claya reaccionó al instante, alzando su bastón y comenzando a lanzar su magia de hielo. Crumb reconoció al instante esa magia. Pronto, varias flechas de hielo le lanzaron, impactándolo en el brazo. El grupo avanzó con cautela y se dio cuenta de que el intruso era simplemente un ghoul. La mujer concluyó entonces que si bien podía ser resistente, su fuerza era limitada. Al oír esto, Crumb supo que la situación se volvería en su contra. Después de todo, fueron aventureros quienes lo habían encontrado, y precisamente Claya. De repente, la chica de nivel 15 llamada Lanner les recordó a los demás que los ghouls poseían la capacidad de regenerarse. Además, el chico de nivel 14 llamado Derek sugirió acabar con Crumb de un solo golpe, pero Claya, ya de nivel 18, señaló que atacar a un ghoul sin rodearlo podría causar heridas innecesarias. Al oír esto, Crumb dudó de su capacidad para sobrevivir e incluso en un combate cuerpo a cuerpo. Además, Claya ya era de nivel 18 y se había vuelto mucho más fuerte. Su única esperanza era encontrar un momento para escapar. De repente, Derek cargó hacia adelante con la intención de aplastarlo con su habilidad. Con su golpe llameante, envolvió su espada en llamas y se la lanzó a Crumb. Tras esquivarla, Crumb se dio cuenta de que era una habilidad que envolvía la espada en fuego. Poco después, Lena la siguió rápidamente. Activó su habilidad de cuerpo ligero y saltó sobre Crumb, aterrizando detrás de él. Al ver esto, Crumb se sorprendió por su velocidad. Sin dudarlo, Lena lo atacó con su espada. Crumb decidió que no podía aguantar más golpes de Derek, así que solo podía esquivar los ataques de Lena, aunque un error podría costarle caro. Además, estaban en niveles diferentes, lo que hacía casi imposible escapar. Y en el fondo, no quería atacar a los humanos. De repente, Derek cargó hacia adelante, con otro ataque. Con rapidez, Crumb pateó una roca cercana que impactó directamente en la espada de Derek. Furioso, no podía creer que un ghoul hubiera hecho eso. Inesperadamente, Crumb acortó distancias y le asestó un puñetazo en la barbilla, con cuidado de no usar las garras. Sin perder tiempo, Crumb se dio la vuelta y huyó. Mientras corría, pensó que se rendirían ya que perseguir monstruos en las profundidades de la mazmorra estaba prohibido. Pero Derek, furioso, quería venganza y Lena decidió tomar las riendas de la persecución. Al darse cuenta de que podía alcanzarlo, optó por enfrentarlo directamente. Al alcanzarlo, se sorprendió al encontrarlo firme. Aún así atacó y Crumb resistió varios golpes gracias a su regeneración. Entonces desarmó a Lena, lanzando su espada contra la pared. Su mirada de sorpresa demostró que nunca había imaginado que una criatura no muerta pudiera actuar con tanta estrategia. De repente, Claya volvió a lanzar su magia de hielo. Crumb supo que estaba en apuros. Dispararon varias flechas de hielo, todas dirigidas a sus pies. Como resultado, cayó al suelo. Al ver esto, Lena elogió la precisión de Claya y la llamó princesa de hielo. Derek se quejó de que quería matar para ganar experiencia, pero Claya ignoró su queja, diciendo que era demasiado agresivo. También comentó que podría haberlo rematado más rápido si había mantenido al ghoul ocupado. En el suelo, Crumb sabía que lo iban a matar, así que se obligó a levantarse, pero no pudo. Tenía los muslos completamente destrozados. Al observar los fragmentos de hielo a su alrededor, no pudo evitar reconocer el poder destructivo de la magia. Aún así, comenzó a activar su habilidad de regeneración. Confiaba en que podría correr de nuevo en un minuto. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció cuando Claya avanzó con su bastón. Al verla, se dio cuenta de que no tenía tanto tiempo. Ella volvió a conjurar, pero esta vez formó una lanza de hielo. En ese momento, Crumb se dio cuenta de que su propia hermana menor estaba a punto de matarlo, pero con la pierna herida, le era imposible esquivar a Claya o saltar sobre ella para romper el cejo. Mientras su regeneración surtía efecto, buscó desesperadamente la manera de ganar más tiempo. Entonces recordó que había estado practicando el habla. Reuniendo todas sus fuerzas, gritó su nombre, Claya. Al oír esto, dudó inmediatamente. La lanza voló libremente, pero cayó al suelo cerca de Crumb. Derek preguntó cómo pudo fallar a esa distancia. Crumb, en cambio, respiró aliviado, pues un golpe directo lo habría rematado. Su riesgo había valido la pena. Llamarla la había inquietado. Claya estaba visiblemente conmocionada. Mientras tanto, la regeneración de Crumb ya había terminado y comenzó a levantarse. Al verlo, Claya tentó inmediatamente lanzar otro cejo, pero Crumb la miró inquietantemente, sobresaltándola. Perdió el equilibrio y cayó al suelo. Sin dudarlo, huyó a las profundidades de la mazmorra. Claya, aún abatida, no podía creer que un monstruo la hubiera engañado. Derek demandó saber por qué había dejado escapar al ghoul cuando estaba a su alcance, pero ella permaneció en silencio. Sabía que los no muertos
muertos eran solo cadáveres imbuidos del maná de la mazmorra. Aún así, la imagen de su hermano resonaba en su mente con esa voz. Sin embargo, intentó convencerse de que simplemente había oído mal. Mientras tanto, Chrome finalmente había encontrado un lugar seguro donde esconderse tras ese encuentro casi fatal, pero al verse acorralado por 3 aventureros de alto nivel, recordó el peligro que representaban. Aún así, su habilidad de regeneración lo había salvado. De ahora en adelante, planeaba evitar a los aventureros mientras cazaba monstruos. Dicho esto, recordó que hacía mucho que no veía a Cleia en una mazmorra. Fue entonces cuando se unió a sus primeras expediciones, pero hacía tiempo que ella lo superaba en fuerza. Sabiéndolo, Chrome supo que no podía permitir que lo encontrara de nuevo. De repente, se dio cuenta de que el grupo de Cleia se dirigía en dirección contraria, así que empezó a moverse en la otra dirección. Sin embargo, recordó que ese camino llevaba más profundo y se preguntó si ella planeaba ir aún más lejos. Sin embargo, la gente común no podía permanecer mucho tiempo en la mazmorra debido al agotamiento físico y mental. Además, el maná denso era tóxico y perjudicaba a los humanos cuanto más tiempo permanecían. Por lo tanto, quienes se aventuraban en las mazmorras necesitaban estrategias con amplios márgenes de seguridad. Por lo tanto, Chrome sabía que era peligroso para su nivel avanzar más, pero la idea de ayudar a Cleia persistía, incluso sabiendo que lo mataría si lo encontraba. A pesar del riesgo, decidió seguirlos a distancia. Más adelante, el grupo de Cleia encontró un cadáver. Derek hizo una mueca al verlo, mientras Cleia se acercaba para examinarlo. Derek observó entonces que el cuerpo había sido despojado de todos sus objetos de valor, y Lena murmuró que era vergonzoso. Sin embargo, Cleia permaneció impasible y los animó a continuar. Al oír esto, Derek le preguntó rápidamente si realmente tenía intención de continuar. Al igual que él, Lena también expresó su preocupación por el peligro, pero Cleia simplemente respondió que ya había explorado ese lugar innumerables veces, así que con sus habilidades combinadas, creía que la cooperación evitaría problemas si no actuaban precipitadamente. Al oír esto, Derek se sintió obligado a asumir un papel secundario y se frustró, pues ella también cometía errores. Mientras tanto, Chrome también se sorprendió, pues monstruos más fuertes habitaban las profundidades de la mazmorra, donde se concentraba el maná. Por lo tanto, la planificación era esencial. Por ello, su elección lo desconcertó, ya que Cleia se suponía que era racional. Se preguntó por qué parecía tan inusualmente precipitada. No pasó mucho tiempo antes de que un enorme garrote se estrellara contra el suelo, casi derribando a Lena. Poco después, un ogro de nivel 22 apareció imponente. Al verlo, Chrome confirmó sus sospechas, pero semejante monstruo probablemente solo existía en las profundidades de la mazmorra. Se preguntó qué haría Cleia, ya que cualquier error podría costarle caro. Consideró saltar para distraer, pero recordó que él también era un monstruo, y su presencia solo los haría sentir rodeados, así que por ahora solo podía observar. Mientras tanto, Derek interrogó a Cleia y le recordó que por eso había sugerido retirarse. Sin embargo, ella creía que su magia podía dañar al ogro, e insistió en que no sería imposible derrotarlo si cooperábamos. Aún así, Derek estaba escéptico ante la idea de luchar contra un monstruo tan aterrador, pero al observar la criatura, se dio cuenta de que huir con habilidades de bajo nivel sería aún más letal, así que no les quedó más remedio que intentarlo. Con esto en mente, preparó apresuradamente su ataque llameante, pero antes de que pudiera actuar, el ogro lo golpeó. Se sorprendió al darse cuenta del gran alcance de la criatura. Lena dio un paso adelante y activó su habilidad de cuerpo ligero para moverse rápido, pero el ogro se adaptó fácilmente a sus movimientos. Mientras ella seguía sorprendida, la golpeó con su garrote. Al presenciarlo, Derek gritó su nombre en alarma. Sin embargo, Lena solo había sido rozada, pero aún así fue derribada por la fuerza del golpe. En ese momento, Cleia actuó y conjuró flechas de hielo. Estas impactaron inmediato el arma del ogro y un costado de su abdomen. Sin embargo, el ogro agarró uno de los fragmentos y lo destruyó con facilidad. Al ver la resistencia de la criatura, Cleia se dio cuenta de que sus flechas de hielo no eran suficientes. Mientras tanto, Chrome observaba la escena con creciente preocupación. Su nivel era bajo y su coordinación deficiente, así que se preguntó por qué este grupo se había adentrado tanto. Ante esto, empezó a temer por la seguridad de Cleia. Agarrando su bastón, Cleia preparó una lanza de hielo más poderosa para crear una abertura para su siguiente mueve. Pero el hechizo requería tiempo y necesitaba que Derek y Lena crearan una oportunidad mayor. Mientras tanto, Derek dudaba de sus posibilidades, pues no carecían de velocidad, poder o magia. Sabiendo esto, comprendió que morirían a ese ritmo, pero de repente Cleia ordenó que atacaran para distraer al monstruo, ya que una lucha prolongada sería fatal. Tras decir esto, Cleia decidió que no moriría en un lugar así. Derek, en cambio, no podía creer su orden. Estaba irritado porque Cleia estaba a salvo en la retaguardia, mientras que huir significaría ser atrapado, así que no tuvo más remedio que seguirla. Pero un pensamiento repentino lo hizo sonreír. Inmediatamente llamó a Lena y comenzó a susurrarle algo. Sin embargo, las palabras hicieron que Lena pareciera complicada. Mientras tanto, Chrome observaba, tratando de comprender su estrategia. De repente,
El ogro cargó directamente contra Derek y Lena. Lena esquivó rápidamente, pero Clea se dio cuenta de que atraerlo de vuelta era imposible debido al fuego, así que no tuvo más remedio que arriesgarlo todo con su lanza. En ese momento, Derek indicó que era el momento oportuno. Lena corrió rápidamente hacia él cuando la llamaron. Entonces usó su habilidad de cuerpo ligero para saltar con Derek, dejando tras a Clea. Al darse cuenta de que la habían abandonado, Clea los llamó, pero Lena simplemente respondió que no pretendían faltarle el respeto. Mientras tanto, Chrome no podía creer que la abandonaran en un momento tan crucial. Sola, Claña se preparó ante el avance del ogro. Cuando este alzó su arma, lanzó la lanza de hielo. El ogro se sorprendió al principio, pero la lanza le cortó el brazo. Rugió de dolor. Al oír esto, Claña no podía creer lo que había logrado. Sin embargo, el monstruo respondió con un garrote, derribándola al suelo. Mientras el ogro rugía furioso, Kron avanzó hacia él sin dudarlo. De repente, Dedrick gritó que el peligro era culpa de Claymia por aventurarse en la mazmorra imprudentemente. También cuestionó por qué buscaba a su hermano de bajo nivel, quien seguramente ya estaba muerto. Al oír esto, Kron se quedó momentáneamente atónito. Mientras tanto, al acercarse al golpe del ogro, Claymia pensó en su débil e imprudente hermano. Aún así, le preocupaba su paradero. Cuando el garrote descendió sobre ella, Kron interceptó el ataque con un puñetazo en la cara del ogro. Inmediatamente, el ataque del monstruo fue detenido. Con eso, logró mirar a Claymia y disculparse en silencio por esconderse de ella, pero ahora era él quien se enfrentaría al ogro. Poco después, el ogro comenzó a atacar, y Kron esquivó rápidamente sus golpes. Sabía que estaba en un nivel inferior, pero la falta de un brazo de la criatura le daba una ligera ventaja, y sobre todo, la vida de Claymia dependía de su éxito. Con esto en mente, lanzó su contraataque, decidido a no aceptar la derrota. Como resultado, sus golpes obligaron al ogro a tambalearse hacia atrás. Aprovechando el momento, Kron agarró la última flecha de hielo y la lanzó a la cabeza del ogro. El fragmento impactó, pero solo lo distrajo brevemente. Poco después, la criatura blandió su garrote en represalia, obligando a Kron a protegerse con el brazo. El impacto le destrozó el brazo. En ese instante, comprendió que había sido un error atacar desde el lado donde la criatura no tenía el brazo. Después de todo, no sería tan fácil. Incluso con un solo brazo, la velocidad, la fuerza y el alcance del ogro eran monstruosos, y necesitaba una oportunidad decisiva. Kron volvió a moverse, esquivando constantemente los ataques. Pronto se dio cuenta de que los ataques con un solo brazo eran predecibles y podían evitarse con concentración. Además, la criatura ya mostraba signos de fatiga por blandir su arma repetidamente, así que Kron decidió esperar pacientemente y confiar en su resistencia a pesar de su estado de debilidad. Con el paso del tiempo, el ogro se impacientó y gruñó frustrado. Kron comprendió que sus colmillos serían la siguiente amenaza y se preparó. Poco después, la criatura se abalanzó sobre él para morderlo. Kron ofreció su brazo izquierdo y dejó que el ogro lo agarrara. Mientras le arrancaban la extremidad, se concentró únicamente en preparar un golpe mortal. Sabiendo que no podía alcanzar el cerebro, el núcleo de habilidad ni el corazón, esperó hasta que el cuello estuvo a su alcance. Cuando surgió la oportunidad, Kron hundió los dientes en el cuello del ogro y el rugido de dolor resonó por toda la zona. Entonces la criatura cayó muerta. De repente una notificación confirmó que Kron había alcanzado el nivel 18, sorprendiéndolo con su inesperada victoria. Dejándolo a un lado, comenzó a restaurar su brazo con su regeneración. Mientras lo hacía, agradeció en silencio estabilidad, que le permitía sobrevivir a cualquier herida salvo la muerte. Entonces miró a Claymia para disculparse y agradecerle en silencio. Finalmente, se dio cuenta de que ella no lo miraba con desprecio, sino con preocupación por su persistencia en ser un aventurero a pesar de estar indefenso. Más tarde, mientras la sacaba, empezó a pensar en cómo evitar que regresara. En el camino, vio una espada caída. Al examinarla, se dio cuenta de que era la misma que había tirado antes. Poco después, el sonido de un monstruo resonó por toda la mazmorra, atrayendo la atención de los aventureros cercanos. Vieron a una chica atacada y rápidamente dispararon flechas a Kron. Mientras tanto, Claymia pensó despertar en medio de la conmoción. Al notarlo, los aventureros fueron a ver cómo estaba, pero ella simplemente preguntó dónde estaba. Le explicaron que había quedado inconsciente y había sido atacada por un ghoul. Confundida, Claymia se preguntó por el ogro, pero sintió como si alguien la hubiera rescatado y llevado a un lugar seguro. Esta sensación despertó un recuerdo nostálgico, como si estuviera en los brazos de su hermano, pero rápidamente descartó el pensamiento como imposible. De repente, uno de los aventureros señaló una espada y preguntó si era suya. Al verla, Claymia se dio cuenta de que era de su hermano. Grabadas en ella había palabras que prometían su regreso y le pedían que esperara. Embargada de emoción, abrazó el arma y lloró. Mientras tanto, Kron juró que la volvería a ver, y sabía que solo necesitaba 2 niveles más para recuperar su forma humana. Más adelante en su viaje, Kron topó con Osgos de nivel 14, luchó contra ellos y obtuvo 15 puntos de experiencia más. Entonces empezó a roer uno de los cadáveres, pero descubrió que la carne tenía un sabor horrible y olía a wasabi. Además, sus tentáculos tenían la textura de la goma, su piel era dura como metal y sus órganos internos parecían entrañas podridas.
días. De repente, recordó haber sido devorado por Osgos y se preguntó si estas criaturas también atacaban a los humanos. A pesar de su asco, no podía dejar de comer esas cosas en su forma de ghoul. Antes presa de Osgos, ahora los devoraba sabiendo que los monstruos evitaban a los enemigos más fuertes y que los humanos no podían permanecer mucho tiempo en las mazmorras. Aún así, su rápido ascenso al nivel 18 parecía increíble, pero ahora estaba más cerca de recuperar su humanidad, habiendo evolucionado de blanco a ghoul, con solo 2 niveles restantes para evolucionar de nuevo. Imaginaba que incluso podría entrar a una ciudad. Aún así, sabía que no tenía sentido preocuparse por eso ahora. Además, el progreso sería lento a menos que enfrentara monstruos más fuertes. Pero no quería volver a luchar contra otro ogro. Perdido en sus pensamientos, una criatura se acercó silenciosamente por detrás. Sin darse cuenta, Chrome seguía pensando en cazar presas más débiles. De repente, la figura atacó sin previo aviso. La esquivó por poco y se sorprendió por la fuerza del golpe. Al comprobar su estado, descubrió que el atacante era una gargola de nivel 21. Poco después, la gargola desenvainó su espada y lanzó un ataque feroz. A Chrome le extrañó que una criatura de nivel superior a 20 apareciera en esa área. Sin previo aviso, la gargola acumuló energía en su boca y exhaló un aliento ardiente. Las flamas quemaron el brazo de Chrome, pero antes de que pudiera recuperarse, vio a la criatura atacarlo directamente con la espada. Intentó esquivarla, pero la hoja le rozó la mejilla. Entonces la criatura le asestó un codazo aplastante en la cara, estrellándolo contra la pared. Aturdido y dolorido, Chrome quedó impactado por la fuerza del impacto a pesar de haber esquivado la espada. Además, la gárgola lo cegó con fuego y voló en silencio, impidiéndole seguirlo. De repente, recordó que solo había derrotado al ogro porque el hechizo de Claya le había cercenado el brazo, así que echó a correr, pues no tenía ninguna posibilidad, ni siquiera en su nivel actual. Sin embargo, la gárgola lo persiguió de inmediato. Se dio cuenta de que ella también era rápida. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, Chrome se detuvo bruscamente e intentó golpearlo en la cara, pero notó que algo andaba mal. La piel de la criatura era extremadamente dura, sin siquiera un rasguño. La gárgola contraatacó con otro espadazo y Chrome se vio obligado a retroceder de nuevo debido a la diferencia de niveles y habilidades. Pero su vida terminó abruptamente al borde de un precipicio. La gárgola volvió a acumular energía en su boca y desató otra ráfaga de fuego. Chrome alzó los brazos para protegerse, pero al ver que las llamas avanzaban, la criatura también atacó con su espada. Sin embargo, Chrome no esperaba que desapareciera tras las llamas. De hecho, se había aferrado a la ladera del acantilado, anticipando la misma táctica. Al pasar la gárgola, Chrome saltó sobre su lomo, seguro de que ya no podría acorralarlo. Conociendo bien el terreno, hundió los dientes en la criatura. Al acercarse al suelo, Chrome se impulsó y estrelló la cara de la gárgola contra el suelo. Con eso, su nivel subió del 18 al 20 gracias al daño de la caída. Después de todo, no había forma de que pudiera ganar en una pelea directa. De repente se dio cuenta de que ya había alcanzado el nivel 20, lo que significaba que había alcanzado el límite y ahora podía evolucionar. Dicho esto, agradeció en silencio a la gárgola derrotada por ayudarlo. Después se dirigió a un lago cercano, ansioso por ver su reflejo evolucionado. Mientras brillaba, rezó para que su forma se acercara más a la humana. Pronto comenzó la transformación. Su rostro empezó a remodelarse y sus brazos ganaron músculo. Para cuando la transformación se completó, Chrome se había convertido en un cambiaformas de rango C. Al ver su reflejo, notó que su cuerpo había crecido y su ropa estaba rasgada. Sin embargo, la máscara en su rostro no se podía quitar. Se suponía que la evolución llevaría a los monstruos a su forma ideal, pero en lugar de convertirse en humano, se había transformado en una criatura aterradora. Al revisar su información, descubrió que los cambiaformas cazaban imitando a los vivos y nadie que viera su verdadera forma sobrevivía. De repente se dio cuenta de que también podía imitar la forma de los vivos. Intrigado, examinó sus estadísticas. Sus estadísticas ahora superaban fácilmente las de un ghoul y como rango C, podía enfrentarse a grupos de aventureros de nivel intermedio. Entre sus nuevas habilidades se encontraba un hechizo de máscara. Preguntándose si podría devolverle su apariencia humana, lo activó sin dudarlo. De repente, la máscara se desprendió de su rostro y una luz lo envolvió. Al mirar hacia el agua, vio su apariencia. Finalmente, era como antes. Aunque su voz aún tenía un tono extraño, funcionaba. Le alivió saber que podría pasar por humanos y parte de su rostro permanecía oculta. Sin embargo, pronto notó que sus manos temblaban debido a una repentina pérdida de energía. Al revisar su estado, descubrió que la habilidad consumía un punto de maná cada 10 minutos. Con solo 26 puntos como máximo, podía mantener la transformación durante no más de 4 horas. Sabiendo que la vida en la ciudad sería difícil, decidió aumentar su maná y esperar a su siguiente evolución. Con esta decisión, optó por avanzar lentamente, subiendo de nivel sin parar. Pero repentinamente, las paredes de las mazmorras comenzaron a agrietarse. Un poderoso temblor sacudió toda la cueva y se dio cuenta de que se estaba produciendo un terremoto. De repente, una enorme roca cayó sobre él, pero logró esquivarla a tiempo. Cuando el temblor remidió, se preguntó si acababa de sufrir un desastre en la mazmorra.
Se decía que los cadáveres de monstruos gigantes enterrados liberaban maná maligno, formando mazmorras. Si no se controlaba, la acumulación de maná causaba erupciones de fenómenos sobrenaturales llamados desastres de mazmorras. Con esto en mente, Crumb sospechó que la aparición de monstruos de rango C podía ser una señal de alerta. Aún así, sabía que era temprano para sacar conclusiones basándose en solo unos pocos encuentros. Sus pensamientos se interrumpieron cuando apareció otra criatura, otra gárgola. Pronto empezó a creer que sus sospechas eran ciertas. De repente, la gárgola se abalanzó con su espada, obligando a Crumb a esquivarla. Sin garras, tomó una piedra y se la lanzó al monstruo, pero el ataque solo lo confundió. Peor aún, en su forma humana no podía usar toda su fuerza. Entonces la gárgola escupió una ráfaga de fuego que Crumb bloqueó con el brazo. Entonces el monstruo se abalanzó con otro espadazo, pero Crumb contraatacó con un puñetazo en la cara. Enfurecida, la gárgola intentó aplastarlo con su cuerpo de piedra, pero Crumb ya lo había previsto. Agarrando a la criatura, la estrelló contra el suelo con tal fuerza que su cabeza se desprendió y rodó por el suelo. Después de eso, ganó 94 puntos de experiencia. Gracias a su regeneración, pudo atravesar las llamas y sanar rápidamente. Aún así, apenas podía creer que había derrotado a la gárgola y pensó que podría enfrentarse a un ogro solo. A diferencia de muchos monstruos, era inteligente, resistente al maná e incansable, por lo que probablemente estaba cerca de su siguiente evolución. Con esta confianza, no temía enfrentarse a más gárgolas. Pero poco después apareció un grupo de ellas y las abucharon en unísono. Al ver esto, Crumb huyó de inmediato, consciente de que tantos oponentes aún superaban sus fuerzas. Tras una larga carrera, logró deshacerse de ellas y encontró un lugar donde esconderse. Aún así, los monstruos aparecían con más frecuencia. Definitivamente algo había sucedido en la mazmorra. Entonces, Crumb se vio envuelto en otra batalla. Usando su garra, derribó a la gárgola de un solo golpe y avanzó rápidamente al nivel 21. En ese momento se dio cuenta del verdadero poder del cambiaformas y de lo fácil que era derrotar a las gárgolas. Pero pronto notó un rasguño en su brazo. Usando la regeneración, recordó cómo los monstruos superaban a los humanos con sus armas naturales y resistencia. Al revisar su estado, descubrió que su siguiente evolución llegaría al nivel 50, probablemente antes de lo esperado. A pesar de esto, le inquietó la aparición de monstruos de rango C en una zona designada para criaturas de rango D. Esto le hizo sospechar que un desastre en la mazmorra era inminente. Sin embargo, estos desastres liberaban poderosos monstruos que solo podían detenerse derrotando al jefe de la mazmorra. La idea lo preocupó, ya que un desastre descontrolado era impredecible. Mientras reflexionaba, Crumb oyó pasos humanos acercándose y se escondió rápidamente tras una roca. Cerca de allí, Frank, un aventurero de nivel 20, comentó que el temblor y la oleada de gárgolas eran señales de un posible desastre en la mazmorra. Al oír esto, Hill, de nivel 19, pensó que el momento era pésimo y sugirió informar al gremio. En cambio, Shell, de nivel 18, argumentó que debían enfrentarse al jefe de inmediato para evitar bajas. Al oír esto, Crumb temió que no retirarse antes fuera un error, ya que esos aventureros estaban al mismo nivel y eran peligrosos. Mientras tanto, Hill seguía expresando sus dudas sobre arriesgar sus vidas. Frank insistió en que retrasarse solo empeoraría las cosas y creía que su descubrimiento temprano les daba la oportunidad de evitar el desastre. Hill, sin embargo, dijo que enfrentarse al jefe sin información era imprudente, ya que su nivel podría aumentar y su forma cambiar durante un desastre en una mazmorra. Pero Frank no estaba preocupado y estaba seguro de que la piedra mágica del jefe traería una fortuna. Además de las ganancias, temía que un nido de monstruos arruinara el comercio, causando desempleo, hambre y sufrimiento. Además, proteger a la gente era el deber de un aventurero y correr riesgos era parte de la profesión. Al oír esto, Crumb recordó la tragedia que había sucedido con sus propios padres. Mientras tanto, Hill se preguntaba si valía la pena correr un riesgo tan grande, pero Frank le recordó que un desastre en la mazmorra había destruido el pueblo natal de Shell. Al oír esto, Shell se sintió abrumado por el dolor. Crumb, por otro lado, comprendió en silencio que su pérdida era mayor que la suya, ya que su propio pueblo había sido reconstruido. Frank admitió que el riesgo era enorme, así que no los obligaría, ya que advertir a los demás también era importante. Pero antes de que el grupo pudiera decidir, Hill notó un movimiento repentino. Una mano apareció cerca de una roca. Sin dudarlo, tensó su arco y disparó una flecha que casi alcanza a Crumb. Sobresaltado, Crumb se dio cuenta de que habían descubierto su escondite. El ojo de Artemisa de Hill le había advertido de que algo andaba mal. Sabiendo que era demasiado tarde para escapar, Crumb se preparó para usar una habilidad. Al mismo tiempo, Frank dio 3 segundos a quienquiera que estuviera detrás de la roca para revelarse. Desenvainó su espada y comenzó la cuenta atrás. Al terminar, intentó cargar hacia la roca. En respuesta, Crumb activó Mascarada. Poco después, emergió de detrás de la roca, levantando la mano y afirmando ser un aventurero. Al ver su forma humana, Frank se disculpó rápidamente, pero Hill exigió saber por qué se escondía. Crumb respondió que podían ser aventureros o bandidos y que los encuentros en
en mazmorra solían causar problemas. Sin embargo, Hill encontró el comportamiento de Crom extraño y sospechoso, lo que le hizo pensar si no sería mejor eliminarlo de inmediato. Frank, por otro lado, notó el aspecto cansado y demacrado de Crom, algo inusual. Crom se dio cuenta de que su intento de engañarlos adoptando forma humana había fracasado. Al observarlos, se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo más peligrosa. De repente, Frank se disculpó por la actitud hostil de Hill y le pidió a Crom que no se lo tomara en serio. Aún así, se preguntaba cómo Crom había logrado salir ileso de las capas intermedias de la cueva. Su ropa sucia demostraba que llevaba días allí, lo que despertó aún más sospechas. A pesar del interrogatorio, la desconfianza de Hill hacia el aventurero parecía exagerada. Crom, por su parte, presentía el peligro y planeaba escapar si lo presionaban demasiado. Peor aún, podrían atacarlo en cualquier momento, así que también consideró atacar primero para asustarlos y escapar. Así pues, tanto él como Frank permanecieron en silencio, debatiendo mentalmente sus próximos movimientos. De repente, Shelley preguntó preocupada si Crom estaría bien solo durante el desastre. Sorprendido, Crom respondió rápidamente que sí, sin comprender su falta de sospecha. Hill la reprendió de inmediato diciendo que Crom podría ser un mal tipo, pero Shelley sonreía y decía que su cara demostraba que no era una mala persona. Al oír esto, Hill la llamó tonta en silencio por ser tan negligente. Aún así, Shell preguntó si Crom estaba realmente solo y qué le había pasado a su compañero. Antes de que pudiera responder, ella se ofreció a acompañarlo. Alarmado, Crom se negó inmediatamente alegando que estaba bien y huyó. Al irse, Frank impidió que Hill disparara otra flecha. Shelley, sin embargo, expresó su preocupación por la seguridad de Crom. Hill replicó que ningún aventurero sensato ayudaría a alguien tan desconfiado, pero Shelley creía que Crom no era malvado y temía que muriera si lo dejaban atrás. Frank, a su vez, advirtió que Crom sospechaba y que perseguirlo podría provocar una pelea. Aún así, Shelley insistió en que no era mala persona. Frank consideró que perseguirlo era demasiado arriesgado y creía que sería más seguro dejarlo ir. Además, la desconfianza de Hill había dejado a Crom muy asustado. Al final, la amabilidad de Shell alivió la tensión y permitió que Crom escapara sin una confrontación mortal. Concluyó que la desconfianza y la calma eran importantes, pero que la confianza de Shell también era valiosa. Después de eso, Frank dejó que Gill decidiera si debían retirarse o enfrentarse al jefe de la mazmorra. Tras pensarlo un rato, Gill admitió que no compartía los ideales de Frank ni el optimismo de Shell. Aún así, concluyó que sería más fácil enfrentarse al jefe ahora y que se quedaría atrás si fuera necesario. Al oír esto, Shelley se animó de inmediato. Frank bromeó diciendo que había dicho algo bueno para alguien que normalmente es tan gruñón, pero Gill replicó rápidamente, diciendo que su decisión era práctica, ya que podría usarlos como escudos si fuera necesario. Shelley, sin embargo, los tranquilizó a ambos, afirmando que estarían bien, ya que eran uno de los mejores grupos del gremio. Con eso, los animó a luchar como siempre y a derrotar al enemigo juntos. Aún así, su mente seguía fija en el desastre de la mazmorra. El recuerdo de esos rostros monstruosos fortaleció su determinación. Al recordarlo, juró no permitir que la tragedia se repitiera mientras ella estuviera allí para evitarla. Mientras tanto, Crom descansaba tras escapar del encuentro. Aún así, se preguntaba por qué no lo habían perseguido, ya que parecía tan sospechoso. Al recordar la pregunta de Shell sobre si estaba solo, su amabilidad lo conmovió profundamente, pues hacía mucho que no escuchaba esas palabras. Además, hacía una semana que se había convertido en no muerto e incluso su propio grupo le había perdido el interés. De repente, recordó su plan de desafiar al jefe y sintió aprensión a pesar de su alto nivel, pero preocuparse era inútil. Incluso si se hubiera quedado, su desconfianza habría sido un obstáculo. Además, se encaminaban con confianza a la pelea, y él solo se interpondría en su camino. Después de todo, no podía usar su verdadera fuerza en forma humana ni revelar su monstruosa identidad. Aún así, no pudo ignorar las palabras de Frank sobre la rebelión de los aventureros para defender al pueblo. Al pensarlo, Crom guardó silencio. En otro lugar, Gill se encontró con el jefe de la mazmorra en un pasillo sin salida, donde el aire era sofocante. Frank les advirtió que tuvieran cuidado, pues estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más poderoso que antes. Ante ellos se encontraba el rey Gárgola, de nivel 30. Lentamente, el ojo incrustado en su estómago se abrió y la criatura emitió un rugido ensordecedor. Shelley quedó impactada por la altura de la gárgola, pero retirarse era imposible. Frank gritó que él defendería el frente y la instó a atacar por los lados. Blandiendo su espada, sabía que tendrían que luchar con todas sus fuerzas contra este enemigo. Con esto en mente, desató una ola de energía de su espada, pero la gárgola la bloqueó fácilmente con su propia hoja. Al ver que su ataque fallaba, Frank cambió su enfoque y atacó el brazo izquierdo expuesto, pero se dio cuenta de que era mucho más resistente de lo que parecía. El golpe no causó daño. Mientras tanto, Shelley avanzó y esquivó un ataque inmediato. Se dio cuenta de que el enemigo no era rápido, y su habilidad de princesa de la espada, que había despertado su talento oculto con la espada, le permitió mantenerse firme en la lucha. Al ver una oportunidad, golpeó a la gárgola, pero aparentemente
no le había causado daño. De repente, una flecha disparada desde arriba tampoco logró penetrar el cuerpo de la criatura. Al observar la escena, Gil comprendió la inutilidad de sus flechas. Frank a su vez comprendió que el monstruo era lento, pero increíblemente resistente. Además, era increíblemente alto, y su piel de piedra parecía impenetrable. Solo sus ojos eran vulnerables, pero esquivar sus gigantescas espadas parecía imposible. De repente, la gárgola blandió su espada de nuevo, y Frank se apresuró a bloquear el golpe. Mientras forcejeaba, intentó encontrar otra manera de tomar la delantera, pero la gárgola lo miró fijamente y el entorno comenzó a brillar. Para su sorpresa, se dio cuenta de que la criatura poseía una habilidad mágica. Momentos después, el monstruo liberó su vórtice de flamas. Como resultado, Frank se tambaleó hacia atrás, los brazos quemados por el ataque. Aún así, revisó rápidamente a Shell, quien estaba ileso, pero visiblemente conmovido. Si flaqueaba como líder, la moral del grupo se desplomaría, así que debía seguir luchando. Con renovada determinación, arremetió con su espada, decidido a atacar de inmediato. Chocó contra el vórtice de flamas de la gárgola. Al verlo, Shelly gritó su nombre con preocupación. Sin embargo, la gárgola pareció momentáneamente sorprendida. Aprovechando la oportunidad, Frank ejecutó un poderoso corte transversal directamente a su cabeza. Al ver grietas en el cráneo de la criatura, rápidamente le hizo una señal a Gil. Gil disparó una flecha inmediatamente después de que Frank llevara el ataque demasiado lejos. La flecha impactó en el ojo ubicado en el abdomen de la gárgola. Tras este efectivo ataque, Frank percibió la oportunidad de cambiar el curso de la situación. Sin embargo, se dio cuenta de que algo andaba mal. La gárgola cortó rápidamente su espada, tirándola de sus manos y desequilibrándolo. Al ver a Frank caer inconsciente, Gil le gritó a Shelly que debían retirarse. Sin embargo, la gárgola se cernía sobre el cuerpo inmóvil de Frank. Instintivamente, Shelly lo llamó por su nombre y se interpuso frente a él para protegerlo. Al ver esto, Gil le llamó idiota. Después de un rato, Shelly cayó de rodillas exhausta, mientras Gil la oía a su lado. Luchó contra el impulso de cargar a Frank y aún así enfrentarse al enemigo, pero era imposible. También se sentía culpable por poner a Gil en peligro, así que se disculpó. Sin embargo, él le dijo que no diera la impresión de que no tenía otra opción. Reafirmó que era su decisión quedarse y luchar y que nadie más podía juzgarlo por ello.